Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, la invitación a compartir media hora junto a nosotros para hablar de deporte, análisis, información. El invitado del día, Carlos Viacaba, hoy para hablar de fútbol, de deporte y de periodismo. Por supuesto, en un año muy importante por la Copa América, porque se juega la Euro, porque se juega también la eliminatoria de cara a la Copa del Mundo y porque hay muchísima actividad local y también regional. De todo eso vamos a hablar en Universo Deportivo. Pero ahora es tiempo de la mesa de café. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Carlos Viacaba, un gran amigo, un gran colega, un hombre de los medios, un periodista cabal que ha escrito en colaboración con otro colega el libro del Flaco Menotti, El último romántico, un libro que hace referencia a un tema que vamos a hablar hoy en la mesa, a uno de los hombres que cambió la historia del fútbol argentino. Y también Muñoz Moreno Pedernera Labruna y Lustó, La máquina de River, un libro que homenajea a uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, un campeón que tuvo una historia corta, si se quiere, cuando se analiza lo que fue el desarrollo, pero que dejó una huella que duró por los siglos de los siglos, por la eternidad, porque aún así la máquina que se refería a este equipo está como símbolo en el Museo de River Plate. Es el equipo emblema de la historia grande de River Plate. Gracias, Carlos, por haber venido. Por favor, Hernán, gracias a vos por la invitación. Un placer tenerte y quería arrancar con esto de Menotti, ¿no? El último romántico, que me parece que es un libro fundamental para todo aquel que le guste, ya no solo el periodismo y el deporte, el fútbol, porque Menotti cambió la historia del fútbol argentino. Mira, es un libro que hacía falta porque se hablaba de Menotti, o durante mucho tiempo se habló de Menotti, pero no había nada que reflejara quién era Menotti. Sí. Entonces decidimos, con Gustavo García, mi colega de aventuras literarias, dijimos, no hay nada de Menotti. Hay gente que no conoce a Menotti, hay generaciones que no conocen a Menotti y no conocen a un entrenador que cambió la concepción de la selección argentina. Hoy estamos festejando el título mundial en Qatar 2022 y eso no habría sido posible de no haber existido una persona, un entrenador, un hombre con un proyecto que hizo que la selección fuera importante. Sí. Cambió el desarrollo del fútbol argentino. Alguna vez le dije a Guillermo Blanco, que él es muy cercano al Flaco, que Menotti, cuando tomó la selección en 1974, era un equipo, el equipo argentino, la selección a la que los jugadores no querían ir, que tenía un desorden muy grande, que no había organización, que tenía muchas dificultades, que perdió con Holanda 4-0 en el Mundial, y 4 años después, con un desarrollo claro, con un trabajo profundo, con una organización metódica, con un cambio en la concepción de los entrenamientos y en el fútbol a jugarse, la Argentina le gana la final a Holanda 3-1 y lo pasa por encima. Me dijo que era la mejor descripción, ¿no? Pero ese fue el trabajo de Menotti. Hoy cuando, sobre todo las generaciones jóvenes, te dicen, tal jugador renunció a la selección, y lo toman casi como si fuera una afrenta a la bandera. Sí. Bueno, a esos chicos, a mí me gusta explicarles que quien hizo que los jugadores recuperaran la pasión por la camiseta celeste y blanca fue Menotti. Sí. Porque durante mucho tiempo los futbolistas gambeteaban las convocatorias, porque sabían, esto suena feo, pero realmente es así, que era un problema jugar en la selección, porque la organización era un caos, porque nunca se sabía quién era el entrenador de turno, porque no se sabía ni siquiera si había una agenda de partidos programada para desarrollar una cierta preparación. Todo eso cambió en el 74 cuando Menotti dijo, la selección es el equipo de todos. Prioridad número uno. Prioridad número uno. Y hay que hacer que el país esté representado por la selección. Eso marcó un antes y un después, que obviamente, al verse coronado con el título del año 78, todo proceso para, digamos, quedar en la historia, necesita un título, un éxito. Sabemos que la sociedad está dividida entre los que ganan y los que pierden, lamentablemente. Sí. Es como que el éxito te disimula todo, claro, y además te eleva a un pedestal solamente por haber ganado. Bueno, en este caso Menotti merece el pedestal, como también lo merece Milardo, como también lo merece Scaloni, claro, porque creyeron en un proyecto y le dieron vida.
Y ese proyecto además tuvo la suerte de verse recompensado por el éxito. Sí. Pero lo importante en un fútbol, en un país que generalmente no cree en los proyectos, es que alguien se animó a decir, gente, hagamos un proyecto. Sí, sí. Y además Menotti le agregó un cambio en todo lo que es la organización, pero además le agregó un cambio en lo futbolístico, porque le dio la dinámica y la velocidad europea que necesitaba el fútbol argentino, lo puso a tono, ¿no? Y después la jerarquía hizo que sobresalga la Argentina. La calidad individual estuvo siempre. Sí, sí, claro. De hecho, desde Julio Libonati hasta ahora, para los pibes, Julio Libonati, un jugador de la década del 10 o del 20, que fue el primer argentino que se fue a jugar al exterior. Sí. Desde Julio Libonati hasta ahora, ya bien entrado el siglo XXI, sí, Europa sigue captando talento argentino. Sí, claro. Entonces el talento está, el talento existe y el talento se busca. A ese talento había que adosarle la organización y la disciplina que le quitara caos a los equipos. Exacto. Eso es lo que logró Menotti. Y además, Carlos, y vos lo sabés bien, el equipo argentino, más allá de los resultados, creció después del 78. Es decir, yo digo, tuvo una gira por Europa en el 79 donde brilló y Escocia lo despidió de pie gritando Argentina, Argentina. La gira de 1980, más allá de perder con Inglaterra, la forma en que jugó la goleada a Austria, el mundialito de Uruguay, donde Argentina superó a Alemania con claridad. Es un equipo que siguió creciendo en el tiempo. Es que, paradójicamente, la selección del 78 se quedó con el título, sí, pero yo creo que la que más representa el fútbol de Menotti es la que se dio en el periodo 79-81. Sí, sí, sí. Porque es la que desplegaba el fútbol tal vez más fluido. Sí, 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 sí. Es lo que yo sostengo siempre, que el equipo creció, y te digo más, te agrego, que el mejor partido del ciclo de Menotti es el partido del Mundial del 82 frente a Hungría, que me parece que es un partido cabal, ¿no? Es un partido total, donde se representa lo que vos decías, ¿no? La filosofía clara del Flaco Menotti en esa victoria. Es que, más allá de la cuestión de la motivación patriótica, si querés, por el contexto de la guerra de Malvinas, con la cual los jugadores salieron a jugar ese partido de una manera diferente, sí, además era el momento, después de la derrota con Bélgica, que tenía que aflorar el campeón del mundo. Sí, sí. Y el campeón del mundo debía aflorar jugando como un campeón. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Sí. Y por eso perdemos a veces la dimensión de decir, bueno, quedó 11º en el Mundial 82 después de haber ganado el título. Pero sí, sí. No hay es que una mirar cuestión los partidos, de cómo quedó, claro, sino esa cuestión de ver cómo jugó. Exacto, obviamente, seguramente exacto. Cómo jugó la primera ronda. La segunda fase, el equipo... Pero el partido con Brasil, el segundo tiempo es muy bueno, el de Argentina. El problema es que lo llevó la desesperación por verse fuera del Mundial, lo llevó a cometer errores que le facilitaron el triunfo a un Brasil magnífico. Sí, el mejor, magnífico. Uno de los mejores de la historia. Absolutamente. Sí, sí. Eso lamentablemente le dio un final tal vez oscuro para el brillo que había tenido ese equipo y con el que merecía ser recordado. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Es verdad lo que decís. La desesperación, ir perdiendo 1-0, hizo que en el segundo tiempo cometiera errores, se desprotegiera demasiado atrás. Pero cuando yo lo he visto varias veces, ¿no? Porque una vez un primo me decía, mirá que el segundo tiempo Argentina jugó en forma brillante. Absolutamente. Hubo un penal a Maradona no sancionó, ese que Diego después se levanta con un retroceso, con un salto hacia atrás. Las situaciones que generó, lo que creó. Le faltó un poco de suerte y también lo que vos decías, estos de los nervios y la ansiedad por revertir un resultado que te estaba dejando afuera del Mundial. También es verdad que lamentablemente, a ver, esto es un punto a favor y un punto en contra de Menotti, que Menotti siempre fue jugadorista. Sí, 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 sí. Menotti creía en sus hombres y los respaldaba a muerte. Sí. Y a veces siempre se aplaude a quien dice hay que morir con las botas puestas. Hay que morir con las botas puestas si no los tenés llenos de agujeros y te mojas los pies. Claro. Menotti confió demasiado en que el paso del tiempo no había hecho mella en alguno de sus jugadores. Y eso hizo que la selección, más allá de la calidad individual, que era innegable, porque creo que el plantel del Mundial 74 y el plantel del 82 creo que representaron el mayor grado de calidad individual de un plantel argentino en una Copa del Mundo, físicamente todavía ese equipo había dejado de dar las señales que dio hasta un año antes. Sí, es verdad, es verdad. Y eso conspiró un poco, porque Argentina no había perdido calidad, desarrollo de equipo. Lo venció el paso del tiempo.
Me dijo una vez Pizzarotti, yo tenía mucha confianza con él cuando cubría River Plate, que me dijo, nosotros no éramos los mismos en el 82. Como que hubo cierta, no sé si relajación, pero bueno, cierta confianza. El lugar donde concentró, digamos, él me dio a entender, el profe Pizzarotti, que la disciplina rígida que habían tenido en la concentración de José Cepaz en el 78 quizás no fue la misma en el 82, y eso, dijo, ya no éramos los mismos, ¿no? Para el libro entrevistamos a Enrique Macaya Márquez y me dio una definición muy parecida. Me dijo, eran los mismos hombres, no eran los mismos jugadores. Claro. Kempes ya había la figura excluyente del Mundial 78, físicamente no era el mismo. Sí. Sus arranques plenos de potencia, habilidad, que parecía que arriaba a todo rival que intentara detenerlo, ya no se veía o se veía muy esporádicamente. Y lo que todos soñábamos con la conexión que parecía mágica, Maradona-Kempes, el antiguo mejor jugador del mundo con el nuevo mejor jugador del mundo, no funcionó porque Diego todavía estaba madurando, a pesar de que ya había hecho maravillas indescifrables en argentinos y en Boca, pero Kempes ya no era el que lo podía acompañar, que era un jugador maravilloso. Fue extraordinario. Lamentablemente infravalorado o poco valorado por las generaciones actuales, que no se dan cuenta de que Argentina tuvo en sus 3 consagraciones mundiales a Kempes, a Maradona y a Messi, y en ese momento, y en este momento, no había jugadores de esa dimensión. Totalmente. Carlos, me piden una pausa y seguimos la charla con Carlos Viacaba aquí en Universo Deportivo. Posgrados UCES. Diplomatura en Marketing de Alimentos y Bebidas, Gerenciamiento Comercial y Ventas, Marketing Digital y Community Management y Líder Ágile. UCES, la excelencia, un compromiso. Ediciones WH, obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Carlos Viacaba. Pensaba también en el otro libro, ¿no?, que hace referencia a la máquina, a la delantera de River, a todo el equipo, pero lo que quedó en la memoria quizás haya sido los 5 hombres de ataque. Muñoz, Moreno, Bernera, Labruna y Lustó, que fueron grandísimos jugadores y que vos, junto a García, hacen de alguna manera un raconto de un equipo que dejó una huella eterna en el fútbol argentino. Mira, así como dijimos que no había un libro de Menotti, tampoco había un libro de la máquina. Sí. Entonces dijimos, a ver, todos nosotros, nuestra generación, los que tenemos cerca de los 50, escuchábamos a nuestros padres y abuelos hablar de la máquina. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la máquina? Y descubrimos que la máquina era simplemente un adelanto de lo que es, por ejemplo, hoy el fútbol de Guardiola. Sí. Que es el fútbol de jugadores que asumen posiciones, o mejor dicho, funciones más integrales, porque, para situarnos en un contexto histórico, la máquina surgió en un momento en que todavía el fútbol argentino era de una característica muy estática, de marcas muy personalizadas, de el back derecho marca el back izquierdo marca aquel, que el centro medio fijo, ¿no? Muy fijo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Renato Cesarini, técnico de ese equipo, influenciado por Carlos Peuchele, una gloria del fútbol, primero amateur y después profesional, y sin duda uno de los responsables de lo que es River actualmente. Todavía hoy, bueno, vamos a hacerla muy simple. Peuchele creó las inferiores de River. Claro. Las creó, estoy diciendo que les dio la forma de semillero del cual River después se fue nutriendo durante toda su existencia. Sí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ellos advirtieron que River jugaba igual que todos los equipos, que podía ganar,
porque de hecho había ganado. Sí. Pero hacía falta algo diferente. O sea, evidentemente había una concepción superadora del fútbol. Sí. La máquina fue eso, una concepción superadora del fútbol. Una especie de revolución que organizaba la creatividad. Sí. A veces suena tal vez contradictorio decir, ¿cómo organizaba la creatividad? Muy simple. La calidad individual está. Los recursos técnicos los jugadores los tienen. Todos nuestros rivales conocen los recursos técnicos. Sí. Pero ¿qué pasa si empezamos a cambiar algunas cosas? ¿Qué pasa si Adolfo Pedernera, primero eximio puntero derecho o izquierdo, porque era un jugador al que no le costaba desbordar por cualquiera de los dos costados, empieza a jugar de 9 o de centrodelantero, porque en esa época los jugadores no tenían números en las camisetas, va por el centro del ataque pero se retrasa? Hoy, ¿qué pasa? Y le saca referencia al defensor central que estaba en el medio, en una época que ya existía la WM, un sistema táctico que para que los chicos que les encanta hoy escribir todo en números era un 3-2-2-3, o sea, 3 defensores, 4 mediocampistas, 2 de ellos de vocación defensiva, 2 ofensivos y 3 delanteros. ¿Qué pasa si ese delantero central lo retrasamos y le quitamos referencias al marcador central? Al back central, claro. Y además Pedernera era el cerebro del equipo, ¿no? Justamente, había que tener a un jugador como Pedernera con la lucidez para hilvanar las jugadas de ataque de River, para que las referencias de los rivales se hicieran todavía más difusas. Porque no era que solamente se retrasaba Pedernera y había que ver cómo se acomodaba la defensa rival. Era que se retrasaba Pedernera, subía la Bruna, el marcador que estaba en ese momento custodiando a la Bruna, ya también había perdido al delantero que debía seguir. El defensor que seguía a Pedernera se había adelantado y por ese espacio entraba la Bruna con el pique corto que según las crónicas de la época lo caracterizaba, pelotazo de Pedernera, corrida de la Bruna, gol. Claro. Tan fácil como eso. Uno dice tan fácil, tan revolucionario, porque hasta ese momento la concepción del fútbol era 2 wings, punteros extremos, como quieran llamárselos, muy veloces por los costados, centro rasante, entrada para que el centrodelantero definiera. Eso era el fútbol. Con mayor o menor brillo en función de las capacidades individuales de los jugadores, pero era eso. La máquina lo que hizo fue cambiar ese paradigma diciendo, bueno, el 9 además de hacer goles, el 9 decimos por costumbre, el centrodelantero, además de marcar goles, porque Pedernera además lo marcaba, no es que solamente hacía jugadas para que todos los demás anotaran, él también hacía goles, y muchos, empieza a comandar los ataques desde atrás. El 8 y el 10, en aquel momento, insiders, entre alas. Además, podían alternar posiciones y llegar ellos a posiciones de gol. ¿Con eso qué hacemos? Le creamos un problema inaudito a las defensas. ¿Cómo marcamos a gente que está en constante movimiento? Y en constante movimiento es un poco una forma de contradecir aquello de que los jugadores se comían 3 platos de ravioles y ahí en la jugadores no se movían. Los jugadores se movieron siempre en función de los métodos de entrenamiento de cada época. Bueno, en el momento de esplendor de la máquina, que fue un periodo lamentablemente breve, acotado de solo 5 años, pero 5 años significativos en la historia del fútbol argentino, esos jugadores se movían de una manera que las defensas contrarias no estaban habituadas. No tenían herramientas para contrarrestar esa forma de entender el fútbol de River. Le dio 3 títulos. Con lo que decíamos antes, si un título es la consagración de un estilo de juego, la máquina los tuvo. Y de hecho, en esos 5 años, el peor rendimiento que tuvo fue un 3er puesto. Claro. Además produjo esto, Carlos, que al pasar lo dijiste, que también cambió la forma de jugar, ¿no? Que después fue copiado por otros equipos, que su modelo fue imitado y que después fue, de alguna manera, perfeccionándose. Absolutamente. El fútbol, digamos, que tiene una escuela o que tiene una base o que tiene una idea, una línea de juego, siempre se va modificando de alguna manera. Empezó con Stefan Kovacs, después siguió con Rinus Michels, después siguió, con Cruyff y con Guardiola como entrenadores, la idea de juego a la holandesa, si se quiere. Por ejemplo, todo el mundo aplaudió a Guardiola, obviamente, como no aplaudirlo en el momento de esplendor del Barcelona,
cuando, por ejemplo, hizo algo absolutamente revolucionario que era Messi falso 9. Sí, sí. El falso 9 existía desde 1916. Claro, claro. Bueno, Pedernera lo fue, Pedernera el Nano Arián lo fue en San Lorenzo. El Nano Arián lo fue, René Pontoni lo fue en San Lorenzo. Hay muchísimos. Jaime Sarlanga lo fue en Ferro y en Boca. Boca, tal cual, tal cual. O sea, existía. Lo que pasa es que no se tenía la concepción de esa posición. Sí. Porque a veces uno cree que el fútbol, o mejor dicho, algunos tienden a creer que el fútbol es una ciencia exacta. El fútbol es una cuestión de apreciaciones que son vistas o no. Porque la revolución de Pedernera retrocediendo no se le ocurrió a Cesarini y a Peuchele de la nada. Antes ya alguien lo había hecho. Lo había hecho el uruguayo José Piendivene en la década del 10. Sí. Lo habían hecho algunos ingleses en la década del 20 y del 30. Sí. O sea, siempre hay una fuente de inspiración. Exacto. Vos ves un movimiento o una jugada o un simple movimiento en un partido y lo tomás y lo perfeccionás. Siempre hay una inspiración. E incluso ni siquiera hace falta que sea una cuestión que en ese momento se aprecie como revolucionaria, sino que es el primer paso hacia una revolución. Exactamente, sí. Lo que pasa es que hay que tener la predisposición para entender que el fútbol, que eternamente fue y será 11 contra 11 en una cancha de más o menos 110 metros de largo por 75 de ancho, tiene variantes que no son acotadas. Va a depender, primero, de la característica de los jugadores, de la inteligencia de los jugadores, del criterio de los entrenadores, y el fútbol va a evolucionar siempre. Sí. ¿Qué pasa? En un momento en que el fútbol estaba estancado en una concepción tal vez demasiado rígida, la máquina en la Argentina y otros equipos en el mundo demostraron que se podía jugar otro fútbol. Y ese fútbol está vigente plenamente, porque uno se sienta a ver al Manchester City. Obviamente no voy a decir que Manchester City es la máquina, porque ninguno de nosotros vio la máquina. Claro. Nos guiamos por... Pero es una máquina de jugar. Pero es una máquina de jugar. Sí. Hoy, más allá de cómo le vaya en la Champions, porque tiene que enfrentar al Real Madrid, que tiene una camiseta muy pesada, viste, con mucha chapa y que te gana a veces con la camiseta, con Benzema iluminándose. Para mí hoy es el mejor, en este momento, el mejor equipo del mundo, el City. Y todavía tengo esperanza que Arsenal pueda ganarle la Liga por una cuestión de que hace mucho que no ganan, ¿viste? Por esas cuestiones. Pero me da la sensación de que es el equipo que mejor juega. Podía haber sido, perdón Carlitos, podía haber sido Bayern Múnich, pero cuando lo echaron a Nagelsmann se desdibujó. Absolutamente. Lamentablemente se le está al Manchester City encima porque no gana la Champions. Pregunto, ¿qué me importa que no gane la Champions? O ganar 4 Champions seguidas va a hacer que el legado del Manchester City sea mayor. Sí, estoy de acuerdo. Por eso digo que para mí es el mejor equipo del mundo. Puede quedar eliminado con Madrid, tranquilamente. Porque además pero bueno, el fútbol no es una ciencia exacta. Tenés 3 posibilidades, ganás, perdés o empatás. Depende de vos y de tu adversario. Y depende de un montón de imponderables que hacen que el fútbol tenga el encanto que nos permita a nosotros seguir palpitando y seguir emocionándonos con ese juego. Y bueno, cuando salen a jugar puede pasar cualquier cosa. Por eso el Manchester City no gana la Champions. Por eso el Manchester City gana un montón de otras cosas. Porque juega generalmente mejor que el resto. Y a grandes rasgos los mejores siempre ganan. Sí, claro. Pensaba en esto y para finalizar, ¿no? Porque ya se nos acaba el tiempo, pero en esto que has contado, que tenés un gusto muy acabado por el fútbol. El fútbol se puede ver de 1000 maneras distintas, pero tanto en el libro de Menotti como en el libro de La Máquina, reflejás también un gusto por el fútbol, que deja de ser también una sensibilidad, ¿no? Esto que la escuela menotiana siempre dijo. Yo siempre tengo esta idea. Cuando a uno le dicen en un grupo de amigos, che, ¿vamos a jugar al fútbol o vamos a ganar al fútbol? Vamos a jugar. Claro. Básicamente el principio es vamos a jugar. Obviamente, queremos ganar porque jugamos para ganar. Esa vieja locura ideológica de decir a mí me gusta jugar lindo, a mí me gusta ganar. No, a todos nos gusta ganar. Una cosa no está divorciada de la otra. El fútbol es un juego
que podrá tener diferentes matices tácticos o estratégicos, pero todos juegan para ganar. Absolutamente. A lo sumo, si te sentís inferior a tu rival, jugarás a no perder. Sí. O a tratar de ganar el contragolpe. Pero incluso así, jugando a no perder y solo apostando al contragolpe, vas a ganar. Sí. O podés llegar a ganar. Claro. Porque sigue siendo un juego. No es una ciencia exacta, insisto, por eso es reiterativo, no es una ciencia exacta, es una ciencia maravillosa, una ciencia artística el fútbol. Absolutamente. Y así lo entendió Menotti, así lo llevó a la práctica la máquina, y así creo que es como lo disfrutamos todos. Un placer, Carlitos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Carlos Viacaba en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Ojalá haya pasado un rato entretenido durante todo el mes de febrero, también durante marzo. Vamos a hablar de la selección argentina como principal eje fundamental, teniendo en cuenta lo que va a ser la gira por Asia y también, por supuesto, lo que va a ser la preparación para la Copa América y después las eliminatorias. Es un año que tiene muchísima actividad deportiva, donde los Juegos Olímpicos quizás sean el eje central, ¿no? La actividad más importante de todo lo que es el deporte, pero también estamos junto a la selección argentina. Con ella vamos a estar, igual que con la selección argentina de tenis, lo hemos visto ganar al equipo sufriendo, pero esto es lo que tiene el deporte, ¿no? Frente a un Kazajistán que sorprendió a muchos, pero que cuando se empieza a jugar queda en el lado de los papeles y se empieza a disputar en la cancha y a hablar de verdad de todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva. El seleccionado de tenis ganó y avanzó a los grupos de finales. De eso también vamos a hablar en los próximos programas. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.